tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me das un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me das un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, y no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Iglesia, buenos días. La alabanza es lo mejor, ¿cierto? Es lo que tenemos para darle a Papá Dios. Pero también podemos darle lo siguiente:
un tiempo de quietud, de reposo, de atención. Recuerda que cuando se habla, uno calla y escucha mientras el otro habla. Entonces escuchemos a Papá Dios, ¿les parece? Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 5, verso número 1, por favor. Y prepárate. Josué capítulo 1, Josué capítulo 5, verso número 1. Josué 5:1. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. De nuevo, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Y creemos realmente que es verdad, porque lo evidencia no solamente tu palabra y tus labios, tu inspiración misma, sino también lo evidencia la historia. Hoy oramos de común acuerdo, Señor, porque la arqueología y el estudio de los tiempos y los hallazgos que se han permitido encontrar, Señor, nos dan testimonio de tu verdad, de tu fidelidad, de tu amor al pueblo. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo, y aquellos que somos hijos de Dios y aquellos que estamos atentos a escuchar la palabra, decimos con alegría, amén y amén. Muy bien. Prepárate para ser restaurado. Prepárate para ser restaurado. Muy bien. Tenemos entonces delante de nosotros una porción que habla acerca del río Jordán. La palabra Jordán significa el que baja y alude entonces al hecho de que el río fluye hacia el sur, es decir, del norte hacia el sur. En hebreo, el Jordán significa, o viene la palabra Nehar HaYarden. Oye, ¿cómo estoy hablando de bien el hebreo? Bueno, Nehar HaYarden, es decir, el que baja. Es un río de 360 kilómetros de longitud total, es decir, de donde que inicia básicamente en el monte Hermón a 2.814 metros y desciende hasta unos 416 metros de altitud, es decir, arranca a 2.800 y termina en menos 416 metros. Este río fluye por el sector asiático del Gran Valle de Rift. Esta es una de las fallas geológicas que dividen el mundo árabe de África. ¿Okay? Hay que tener pendiente eso. Nace entonces en las montañas del Altilíbano, ¿cierto? En las estribaciones septentrionales del monte Hermón, como les decía, y fluye atravesando el sureste del Líbano hacia el sur. Estoy dando una posición geográfica del Jordán para que nos ubiquemos y comprendamos qué es lo que está sucediendo acá. Bien, dice entonces el Señor también, dice también la historia y dice también la geografía, que entra en Israel y desemboca, es decir, viene por el costado suroeste del Líbano hacia el sur y entra entonces a Israel desembocando en las costas del mar de Galilea. Desde este lago entonces se desagua cerca de un kibutz. Un kibutz es como una pequeña, una granja en donde todos tienen en común las cosas y se cultivan alimentos de todas las especies. Como una especie de cooperativa, permítanme decirle. Está ubicada este kibutz, el Degania, así se llama, Degania, en la costa meridional del mar, manteniendo su rumbo siempre del río Jordán hacia el sur. En este trecho, el río Jordán se convierte en la frontera entre lo que es Jordania e Israel, y luego entre lo que es la Palestina y Jordania. A pesar de sus modestas dimensiones, porque no es un río extremadamente ancho, no es como el Magdalena, como el Amazonas o como el Nilo que puede haber, sino más bien, digámoslo así, es como muy parecido a nuestro río Guatapurí, el que está en Valledupar. A pesar de sus modestas dimensiones, es un río caudaloso y es uno de los ríos más caudalosos que tiene la Tierra Santa junto al río Orantes, que también es otro río que está ubicado en Tierra Santa. Cuando el pueblo sale de Egipto, y mientras su paso por el desierto para ser formados como pueblo, recordemos que el pueblo venía de Egipto, que venía en la esclavitud. Y este pueblo que sale sin conocer normas
y sin conocer realmente qué es un pueblo, no tiene identidad, simplemente la única identidad que posee es que recibe órdenes, que le dan látigo a la espalda y que vive sometido a un patrón, a un mandamás, a uno que lo gobierna, como en el caso nuestro, para hablarlo en sentido figurado e ilustrativo, en el caso nuestro cuando estábamos caminando en el pecado, el patrón nuestro, el que mandaba, era el patrón del mal, el pecado. Bien, entonces Dios da la orden a Faraón, sale con esplendor, con gloria y con majestad, cruzan el mar, ¿cierto? Y llegan frente a las costas del mar, lo atraviesan, el Faraón queda sepultado y sus ejércitos quedan sepultados bajo las olas del mar, y llega ya entonces a la parte sur de lo que es la Palestina, lo que es Israel, pero el pueblo tiene unas fallitas pequeñitas, y una de esas grandes es que no obedece y la otra idolatría. Entonces empieza el Señor a llevarlos por el desierto y los lleva dando vueltas y vueltas durante nada menos que 40 años. En ese tiempo el Señor los estructura como pueblo, lo forma como pueblo, y muchos mueren. En realidad el ejército, que realmente había sido constituido como tal en su paso por el desierto, mueren todos los que fueron militares. Entonces surge una nueva, una nueva población, ¿cierto? La juventud sale y los jóvenes, los niños empiezan ya a ser los que empiezan a verse en el pueblo de Israel. Dios entonces forma a su pueblo ahí en el desierto, pero le dice, vamos a pasar al otro lado, a otro lado del Jordán, es decir, tenemos que pasar al otro llado para que ustedes tomen la tierra prometida. Entonces Dios da la orden de prepararse para avanzar y tomar esa tierra donde fluye la leche y la miel, y Él le dice básicamente lo siguiente: deben prepararse para cruzar el río. Entonces imagínense usted un pueblo que era en gran cantidad, y si ahora vamos a pasar con nuestras cosas y todo lo demás por allí, ¿cómo hacemos? Bueno, pero nada se le escapa al Señor, ¿cierto? Hay un tiempo entonces en el cual el pueblo se prepara para pasar, pero hay una cosa en particular: no hay lugar al descanso ni a la espera, simplemente adelante. El Señor dice, lo voy a restaurar. ¿Y para qué esperar entonces la restauración? ¿Para qué esperamos si vamos a ser restaurados? ¿Para qué esperamos entonces si el Señor nos promete que seremos restaurados y seremos levantados? Bueno, pues entonces averiguemos también qué es ser restaurados, ¿cierto? ¿Y qué hacemos para ser restaurados? Primer punto, debes cruzar. Debes cruzar. Josué capítulo 3, verso número 17, por favor. Josué 3, 17. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron en pie en terreno seco, en medio del Jordán. Escuche bien, en medio del Jordán. Mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Hay algo particular aquí. El Señor dice al pueblo, para llegar a la tierra prometida tienes que cruzar por el río. Pero el río tiene su caudal. Vamos a nuestro ejemplo, nuestro río aquí cercano es el Guatapurí, y cruzar al otro lado se hace difícil. Ahora, el cauce del río no es totalmente llano, tiene desniveles, ¿cierto? Entonces aquí Josué y el pueblo lo que están haciendo básicamente es seguir las instrucciones de Dios y continuar el camino de su libertad y el recibo de la toma, o recibo de las instrucciones para poder tomar la tierra prometida. Y esta es una instrucción que usted y yo podemos entender y comprender de las razones y los motivos que como iglesia hemos estado y hemos venido resaltando y destacando de Papá Dios, que Dios nos da advertencias para protegernos, porque el que ama protege y el que ama provee. Entonces Dios, como ama, protege y provee. Y aquí Dios nos está dando una instrucción, y le da una instrucción al pueblo para mejorar su estilo de vida, es decir, para que salgan del desierto. Ya salieron de la esclavitud, ahora salgan del desierto y van a vivir en sus cómodas casas, en sus cómodas ciudades, y van a poder habitar la tierra donde fluye la leche y la miel. Hace unos años atrás, en un asentamiento hacia la parte noreste, cerca del río Jordán precisamente, se encontró una ciudad, y esa ciudad tenía como unas bardas, y a los arqueólogos les llamó muchísimo la atención el hecho de encontrar esas bardas allí, esas hileras de piedras que ven allí, porque eran cilíndricas. Y entonces decían, ¿qué es lo que hay allí? Cuando finalmente pudieron socavar todo y organizar todo y miraron que eran varias filas, entonces miraron dentro de uno de esos, cilindros, y se encontraron con cera de abejas. Bueno, entonces el Señor dice que en la tierra prometida fluye la leche y la miel. ¿Y qué concluyeron estos arqueólogos? Que no era solamente un cilindro, sino una cantidad enorme de cilindros. Y lo que se entiende aquí entonces es que esta ciudad estaba destinada precisamente a la comercialización de la miel de abejas. Muy bien. Entonces, centrándonos en lo que venimos,
Josué y el pueblo siguen las instrucciones del Señor y el Señor nos da una instrucción para que se mejore el estilo de vida. Un estilo de dejar la esclavitud para pasar a ser liberto, de dejar un pasado de amargura y de pesadas cargas y de la impotencia y del fracaso y de la vergüenza para pasar a decir, soy un pueblo, tenemos una propiedad y tenemos cómo movernos, tenemos nuestra ciudad. Recordemos Filipenses 3:13 lo que dice Pablo. Hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Estoy leyendo Filipenses capítulo 3, verso número 13. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El título del capítulo 3 de Filipenses inicia con plena confianza en Cristo. Escuche bien, plena confianza en Cristo. Y luego, antes de iniciar el capítulo, la parte del 12 en adelante, viene un título que dice ciudadanos del cielo. Entonces, si usted y yo consideramos lo que está diciendo Pablo y consideramos lo que estamos hablando aquí en este primer punto de cruzar, ¿cierto? De que debes cruzar, pues entonces usted y yo como ciudadanos del cielo y con la plena confianza puesta en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, permaneceremos entonces en medio del río como los levitas, unos para sostener lo que está pasando mientras el resto del pueblo pasa. Y el pueblo, los levitas primero se ponen con el arca, aunque lo vamos a leer un poco más adelante, se ponen primero a la orilla del río y el Señor da la instrucción, que el pueblo se levante y esté listo. De una vez los levitas ponen el pie en el agua y las aguas empiezan a detenerse. La característica del río Jordán es que hay una época en el invierno en el cual las zonas aledañas del río se inundan, como pasa en nuestra ciudad, como pasa en muchos de nuestros ríos en nuestro país. Pero aquí el río empieza a detenerse. Entonces imagínense esta situación particular. Llegan los levitas con el arca, ¿cierto? Colocan el arca cerca a la orilla, la presencia del Señor está en el arca, e inmediatamente el Señor da la instrucción a Josué para que pongan el pie sobre las aguas empiezan a detenerse. Entonces empieza a formarse un muro y luego de aquí para abajo empieza a secarse el agua. ¡Wow! Como dicen los muchachos un día, ¡wow, wow, 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 wow! Bueno, cuando ya los levitas con el arca están en el centro del río, se forma entonces esa pared y todo el pueblo pasa en seco. Entonces usted y yo, como aquellos que somos sacerdotes, ¿cierto? Aquellos que somos llamados real sacerdocio, nación santa, seremos los primeros, y tú y yo seremos los primeros. Y estas personas que nos vean, tus amigos, tu familia, que empiezan a ver cómo nos estamos preparando para salir, cómo nos estamos preparando para recibir esa restauración del Señor, pues entonces empiezan a ver una acción en nosotros. Recuerden que visión en acción es lo que desarrollamos en este año, ¿cierto? Entonces el agua se detiene. Y aquí nosotros empezamos a ver que hay algo que viene caudaloso, pero que se detiene y que para. No quiero que pienses que soy profeta, que estoy adivinando, no. Soy un simple y llano pastor de una iglesia que quiero y pretendo como objetivo llevar el mensaje del Señor para que muchas personas sean sanas y sean salvas. Pero sí te digo lo siguiente, esto se detiene porque el Señor es el que está colocando a sus sacerdotes. El pueblo pasa en seco. Y en medio del río quedan los levitas. Luego de que pasa el último del pueblo, entonces luego que pase el último de tu familia, luego que pase el último de tu universidad, de que pase el último de tu casa, de que pase el último de tu compañero de trabajo, al cual tú estás influenciando, porque tú eres aquel sacerdote que se para ahí. Entonces cuando ese termine de pasar y tú lo dejas pasar, entonces tú tomarás el arca del Señor de manera simbólica, ¿cierto? Porque el arca del Señor es la presencia misma del Señor. Y recuerda que tú y yo somos templo y casa habitación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recuerda lo que dice Pablo. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, Pablo avanza hacia la meta, así como tú y yo avanzaremos hacia ese lugar. Y cuando termine de pasar, las aguas volverán a inundar esos sitios y volverá a reverdecer ese lugar. ¿Por qué? Porque tú has sido esa bendición. Y no se trata aquí, mi querido, de salir por salir o salir corriendo, ¿cierto? Sino es asegurarnos de que, escúcheme aquí, de que el arca del Señor, de que la presencia del Señor está en medio tuyo y en medio mío, de que la presencia del Señor realmente está en nosotros, es decir, asegurarnos que seguimos y obedecemos a nuestro Señor, porque el Espíritu del Señor mora en nosotros y nosotros somos su casa, su templo, habitación.
No es que nosotros vayamos a decirle, Señor, tú me tienes que obedecer, sino es que nosotros le obedecemos a Él. No que Él nos obedezca cumpliendo entonces esos caprichos, esas necesidades o esas decisiones ilegítimas. No, es que el Señor nos da instrucción y nosotros somos los que obedecemos. Es que el Señor nos da las advertencias y nosotros somos los que las atendemos. Es que el Señor es el que nos da la provisión y nosotros somos los que la recibimos y le damos la gloria a Él. Ahora, tengamos presente que en el Evangelio de Marcos, el río Jordán es aquel lugar en el cual el Señor Jesucristo es bautizado. Entonces, tú debes salir de la casa para ser bautizado. Luego, si no te has bautizado, entonces organicemos las cosas para que seamos bautizados, para bautizarte. El bautizo es morir en Cristo para vivir juntamente con Él. Entonces, dejamos nuestro pasado, porque bautismo significa inmersión total. Entonces, dejamos nuestro pasado bajo las aguas y somos levantados para una nueva creación. Bueno, entonces sal de casa para ser bautizado. Asimila divinas neuronas con el curso que tenemos de ADN. Toma las llaves del poder avanzando hacia ese curso de madurez espiritual. Y no es que lo llamemos curso, sino son procesos que como iglesia tenemos para aquellos que entran y llegan a formar parte de nuestra iglesia y se llaman y dicen ser no solamente casarroqueros, sino que son realmente aquellos llamados a ser parte de la iglesia como tal. Si yo me identifico con la iglesia, entonces formo parte de ella como tal. Amén, iglesia. Entonces se llama miembros. Bien, segundo punto. ¿Cómo? Entonces, ¿qué más viene además de cruzar el río? Bueno, entonces debes comunicarlo. Debes comunicarlo. Hablamos en este punto de que debes cruzar el río, debes cruzar. Para recibir la restauración debes cruzar. Es que nosotros daremos cuenta de aquello que hemos visto y aquello que hemos presenciado. ¿A quiénes? A los de la universidad, a los del colegio, a los del trabajo, a los de tu casa, ¿cierto? Bueno, pues entonces imagínense lo siguiente. Bueno, ya lo hemos imaginado, pero vamos a retomar esa imagen, ¿cierto? Si tú y yo debemos comunicar lo que debemos comunicar. Debemos comunicar que ante las miradas atónitas de un pueblo, un río no se detiene realmente. Entonces imagínate al río Jordán que detiene su flujo, ¿cierto? Y que permite que todas las tribus de Israel crucen en seco. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la tierra prometida y llegar justo enfrente de Jericó. Ellos cruzan al otro lado confiando en la promesa del Señor. Y cruzan al otro lado porque el Señor dice, yo te doy la orden, yo te doy la instrucción porque te quiero llevar a un mejor destino. Quiero que salgas de ese lugar donde te encuentras. Quiero que salgas de esa situación en la cual te encuentras para llevarte a un mejor lugar. Entonces, en tu casa, si tú eres la cabeza, hombre, pues entonces toma la iniciativa. Toma la iniciativa de cruzar el río, de querer en el Señor, de confiar en el Señor, de seguir fiel a la promesa del Señor, porque el Señor es fiel y ha sido fiel. Y la fidelidad del Señor sea en todo y para todo. Entonces nosotros debemos hacerlo igual. Somos la cabeza. Ahora, señora, si usted no tiene esposo, si su esposo la abandonó, o si sencillamente usted es una madre que es cabeza de familia, pues entonces déjame decirte que tú lo puedes hacer porque en la mano tuya está el Señor. ¿Ok? Entonces, toma la cabeza, la iniciativa, desde luego que sí. Porque aquí Josué escucha al Señor y luego llama a los sacerdotes, a los levitas. Y luego les dice entonces ¿a qué? A los jefes del pueblo, les dice, vayan y den la instrucción. Vamos a mirarlo un poco más adelante. Porque entonces, ¿quién va a ser el que va a tomar la delantera y la iniciativa? ¿Será que uno de los chiquitines es el que va a lanzarse al río para poder avanzar? No lo creo y no es para nada conveniente. A diferencia del mar o de un lago, un río tiene un caudal. Pues, obvio, pastor. Bueno, listo. Pero las cosas obvias a veces no nos llaman la atención y sobre todo no nos permiten ver la gloria y el poder del Señor para comunicarlo, ¿cierto? Pues entonces déjame decirte lo siguiente. Déjame decirte que ese constante viaje de fluir de las aguas en un mismo sentido nos permite a usted y a mí entender lo siguiente. Que estamos en la vida que no se detiene. Nadie puede decirle al 2021, pare. Nadie puede decirle entonces a la pandemia porque nos dimos cuenta que nadie pudo hacerlo por más de que hicimos cuarentenas de cada 14 días o tiempos de guarda durante 14, 15 días y nadie, absolutamente nadie cumplió con los propósitos y la pandemia no se pudo detener en los tiempos que se tenían especificados por los gobiernos, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener presente que antes y durante el confinamiento algunas personas perdieron el camino.
Algunas personas dejaron de fluir como ese río que siempre tiene un caudal permanente. Se quedaron más bien en el desierto. Se secaron sus aguas, se secó su esperanza, se secó su necesidad de buscar de Dios, y algunos prendían o apagaban, algunos decían hoy no quiero y sí quiero. Y no le estoy diciendo porque haya bajado o no haya bajado la audiencia de nuestros seguidores en las predicaciones, no, para nada. Sino lo digo porque muchas de las personas que están a puertas de llegar al Evangelio, muchas de las personas que están a puertas de tomar una decisión para continuar con su vida, decidieron más bien detenerse y decir, pero si Dios no nos ama, ¿por qué pasan estas cosas? Pero si Dios es bueno, ¿por qué suceden esas cosas? Pero si Dios es bueno, ¿por qué se murió fulano y se murió sutano y se murió meneo y todos aquellos de aquella familia? La vida nunca se detuvo, ni en el desierto, ni en el Jordán, ni cuando empezaron a tomar la tierra prometida. Tampoco se detuvo en nuestro tiempo, mi querido. Pero sí, desafortunadamente, algunas personas se detuvieron en su camino. Sin embargo, ¿qué pasa? Dios reveló a esas personas que estaban perdidas. Dios a ti y a mí quizás como cabezas, y Dios a ti y a mí como amigos y como aquellas personas familiares de esas personas que no tenían al Señor, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Hay uno que ha dejado de fluir, hay uno que ha dejado y se ha detenido y se ha abandonado en su camino. Bueno, pues entonces, mi querido, algunos estaban perdidas y necesariamente lo que llevó lo siguiente fue a que abandonaran la esperanza de vida. Pero hay una cosa en particular, mi querido. Todo el pueblo cruza el cauce del río en seco, con piedras y con desniveles. Y eso hace posible, mi querido, que cuando usted y yo cruzamos al otro lado, seamos de aquellos que somos transformados por el paso por el desierto. Oye, pasamos por una situación de 1 año y tanto meses, y vamos en junio 13, y pasa ya medio año del 2021, algo tuvo que haber quedado en nosotros, algo tuvo que haber transformado en nuestras vidas, y algo el Señor tuvo que habernos dicho, hey, mi querido, es necesario que hayas cambiado y transformado esto en tu vida. Entonces tú mismo has sido transformado y tú mismo has sido vuelto al camino. Tú eres testigo del poder y de la fidelidad de nuestro Señor. Entonces, ¿qué esperas para darlo a conocer? ¿Qué esperas para comunicarlo? Josué capítulo 2, verso 24. Voy a permanecer en Josué, no se preocupe. Josué 2:24. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Esos son 2 de los espías que van y se encuentran con una prostituta en la ciudad de Jericó, y ellos, para regresar, primero se ocultan en las montañas y luego vadean el río y pasan el río Jordán en el lugar donde les es posible pasarlo, y llegan y dicen esto al pueblo: el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Fíjate que ellos lo comunican. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. ¿Por qué? Porque escucharon que había un pueblo que se era esclavizado. Porque escucharon de un pueblo que pasó el mar. Porque escucharon que ese pueblo pasó el mar en seco y que aquellos que los perseguían quedaron sepultados. Porque escucharon que el Señor trató con ese pueblo durante 40 años para transformarlos y para abrirles un camino nuevo. Entonces es un pueblo que tiene un Dios que se preocupa por ellos. Y no que ese pueblo debe hacer muchas cosas para lograr algunas otras. No. La noticia se corrió realmente. Miren, Josué capítulo 5, verso número 1. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. O sea, están al oeste y están a las costas del Mediterráneo. Ahora, si tú ubicas Israel aquí a este lado, entonces a un lado quedan unos y a otro lado quedan otros. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frente. Al cruzar, debes tener presente las promesas del Señor y su fidelidad. Entonces, si tú conoces las promesas del Señor, si tú has disfrutado y estás disfrutando de las promesas del Señor, si tú conoces y has vivido y vives ahora en la fidelidad del Señor, pues ¿qué esperas para comunicarlo? Debes comunicarlo. Recuerda el título de nuestra predicación de hoy: prepárate para ser restaurado. ¿Quieres ser restaurado? Debes cruzar al otro lado. ¿Quieres ser restaurado? Debes ser capaz de comunicarlo. Y tercero, debes tener presente lo siguiente. Josué capítulo 5, verso 2 y siguientes. Dice: en aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot.
Verso número 4. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido, perdón, a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron, escuchen bien aquí esto por favor, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Y luego aquí viene esto. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Escucha bien, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. ¿Y sabes? Quiero mirar varios aspectos en este sentido, porque el Señor nos está llamando a esto que tenemos que tener presente. Es decir, tienes que tenerlo siempre en mente y no perder el objetivo. 1. Debemos ser circuncidados. Ahora, no estoy llamando a que los hombres y los varones vayan a ser circuncidados. Ahora, si usted lo necesita, vaya al urólogo, cuadre con el cirujano y haga los asuntos pertinentes. Pero en nuestra iglesia no exigimos ni requerimos la circuncisión, sino que hemos sido circuncidados en el corazón. Es decir, hay un cambio, hay un pacto con el Señor que hacemos en nuestro corazón. Es desde adentro hacia afuera. Por eso el bautismo sencillamente es un símbolo, pero el cambio viene de adentro hacia afuera. Por eso la invitación es que debes cruzar, y es tu decisión hacer el bautismo. Es tu decisión hacer ADN, ya en el poder madurez espiritual, vincularte y ser miembro de Casa sobre la Roca. Es tu decisión. Es tu decisión. Cuando tú crees y eres bautizado, serás salvo. Dice, pero si no crees, recibirás condenación. Lo importante realmente no es el bautismo, sino es creer. Entonces, ¿por qué nos invita a bautizarnos, pastor? Bueno, porque es primero, un acto de obediencia al Señor en donde Él nos invita a hacerlo, y segundo, un acto de réplica y de sujeción a Cristo, porque Cristo lo hizo también. Y porque con eso estamos diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo públicamente confieso que muero a mi pasado y vivo ahora en Cristo y para Cristo. Tengo presente que estoy cruzando. Tengo presente que debo comunicarlo. Y ahora debo tener presente que mi circuncisión es interna, es decir, un cambio que sucede en mi interior va hacia el exterior. Pero hay algo adicional. Hoy les he quitado de encima. El encima es el yugo, ese pesado yugo que viene sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro ser, sobre nuestra alma y nuestro espíritu, que es nuestro pasado o que son nuestros pecados, ¿cierto? Eso, el Señor dice, hoy lo he quitado. Hoy lo he quitado. ¿Sabes qué significa Gilgal? He quitado. La ciudad de Gilgal, ese lugar donde se nombró, se llama he quitado, Gilgal, ¿ok? ¿Y qué quita el Señor? Todo oprobio. ¿Y qué es esa palabra tan extraña, pastor? Bueno, tengamos presente que oprobio tiene como sinónimos vergüenza, ruina, infamia. Todas esas acciones que pesaban sobre ti, todas esas acusaciones que pesaban sobre ti, ahora te son quitadas. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. El Señor siempre actúa en el presente. Y dice el Señor en su palabra entonces, que cuando hablamos de ser quitada lo oprobio, es porque viene a restaurarnos. Es decir, cuando nosotros nos es quitado esa vergüenza, entonces ya no tenemos vergüenza. Cuando nosotros nos es quitada la ruina, pues entonces no vamos a ser millonarios, porque algunos dicen, sí, esta es la iglesia que necesito. No, porque hay mucha gente muy adinerada, pero realmente vive en la ruina. Una ruina espiritual, una ruina física, ¿ok? Entonces, mi querido, tengamos presente que el Señor nos está llamando hoy a que tengamos presente que el oprobio, la vergüenza, la ruina, la infamia que estaba sobre nosotros, las acusaciones que hicieron sobre nosotros, hoy nos son quitadas. Amén, iglesia. Tenlo presente, porque eso te llama a ser libre. Amén. Bueno, pero hay algo que tengo que resaltar aquí. Es el que lo quita es el Señor. Y lo quita por su misericordia. ¿Cuándo? Hoy. Quien lo quita es el Señor. ¿Por qué? Por su fidelidad
y ser fiel a sus promesas, ser fiel a su palabra. Por eso yo te recalco mucho acerca de la fidelidad, porque cuando usted dice que usted es fiel en todo. No, en esto sí y en esto no. Usted decide ser fiel y es fiel en todo. Es un ejemplo del Señor. Nosotros somos esa réplica del Señor. ¿Ok? ¿Cuándo? ¿Cuándo decides ser fiel y cuándo decides seguir las promesas y querer las promesas y vivir en las promesas y ser fiel y vivir en la fidelidad del Señor? Hoy. ¿Cuándo quita el Señor de ti el oprobio, la vergüenza y la infamia? Hoy. Pero lo quitas el Señor, no tu fuerza, no tus recursos, no tu capacidad, no tu inteligencia, ni tu sagacidad, ni tampoco tu astucia o tu habilidad indígena, esa malicia indígena. No. Porque el Señor lo quita para su gloria, no para la nuestra. ¿Cuándo? Hoy. El Señor lo quita para darnos libertad y darnos descanso. Porque cuando ya no tenemos vergüenza, cuando ya no somos acusados, cuando ya no somos señalados, pues el Señor nos da esa libertad y esa ventaja. Amén. ¿Cuándo? Hoy. El Señor lo deja en el pasado. El Señor dice, yo esto lo quito y lo dejo atrás. Yo no tengo memoria más de Él. Entonces llegó el momento de que tú lo dejes también allí. ¿Cuándo? Hoy. Entonces vive como hijo de Dios, no como esclavo. Vive como hijo aquel que fue libertado y liberado de la carga y la opresión del pecado, del peso del pecado sobre su vida, de las acusaciones y todo aquello que pudo haber venido sobre tu vida. Pero sobre todo vive siendo libre y sabiendo que eso ya pasó. Vive como santo, no como pecador. El pecador es el que peca una y otra y otra y otra y otra y otra. El santo es aquel que dice, yo antes vivía en esta acción de pecado, pero ahora vivo para Cristo. Entonces, ya no peco más. Es una decisión libre. Amén. Entonces, mi hijito y mi hijita, a levantar la cabeza, porque no nos puede caer la corona. Cuarto punto. Prepárate para ser restaurado. ¿Y cómo me preparo entonces para ser restaurado? Bueno, aquí va Josué capítulo 3, verso 2-4. Josué capítulo 3, verso 2-4. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pongan en marcha detrás de ella. Oiga, ¿quiénes son los que dan la orden? Las cabezas. ¿Quiénes son los que dan la orden y la instrucción? Las cabezas, los jefes. Los jefes son los que dan la instrucción. O sea que las cabezas, papá, mamá, son los que tienen que estar atentos al movimiento del Señor. Son los que tienen que estar atentos a ver qué está pasando con el arca del Señor. Y por eso necesitamos leer la palabra. Entonces, las cabezas son las que dan las instrucciones. ¿Cómo me preparo para ser restaurado? Bueno, pues hay que escuchar la cabeza. Hay que prestarle atención a la cabeza. La señora que dice, yo no tengo marido, no tengo cabeza. La cabeza tuya es el Señor. Porque el Señor se hace el esposo de las viudas, las abandonadas, las solteras y las desamparadas. El Señor se hace el padre de los huérfanos, de los abandonados, de los dejados y olvidados. Los hombres que abandonen ese cargo, pues se entenderán con el Señor. Eso es sencillito. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo me preparo para ser restaurado? Teniendo atención, prestando atención a las instrucciones de la cabeza. Ok, entonces el Señor dice que al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del Señor, ¿qué tenemos que ver? El arca del Señor. Entonces, en estos momentos, la presencia del Señor está en nosotros. ¿Y cómo la podemos reconocer? Cuando leemos la palabra y el Señor revela y nos da a conocer por medio de su Espíritu Santo lo que Él quiere para nosotros, entonces lo logramos comprender. Luego, pues hay que leer la Biblia, hay que escuchar una prédica y hay que sentarnos a meditar en la palabra del Señor. ¿Ok? Sigo leyendo el verso número 3 dice, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Hay que seguir en la palabra del Señor. No nuestro parecer, no nuestro mover, no nuestro seguir, ¿cierto? Por eso es que tenemos que estar atentos a lo que estamos leyendo aquí. 4.1, las cabezas son las que dan las instrucciones. O la cabeza es la que da la instrucción. Sigo leyendo el verso número 4. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino, menos por el río. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acercan a ella, si las cabezas, no se acercan a ella. Y aquí hay algo particular. ¿Cómo hago yo para guardar distancia 1 kilómetro y después pasar por el río? Bueno, ese es un asunto de la cabeza con el Señor. Es decir, si a mí el Señor me da una instrucción y me dice, ten en cuenta a tu familia en este sentido, Germatillo, pues entonces es algo que el Señor me está dando, me está entregando y yo debo impartir esa instrucción al Señor para que yo no vaya a resultar afectados. Si las cabezas imparten las instrucciones, entonces debieron haberlas tomado del Señor.
Y primero debieron haber ido a conocerlas, a escucharlas, a atenderlas y someterse ellos primero a eso. ¿Cómo más me preparo para ser restaurado? Recuerde, 4.1, las cabezas son las que dan la instrucción. O la cabeza, ¿cierto? O la autoridad es la que da la instrucción para que nos centremos. 4.2, ¿cómo me preparo para ser restaurado? Debes arrepentirte y dar fruto. Verso número 5. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Purifíquense. Y fíjate que acá la cabeza, la autoridad, Josué le dice al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Bueno, aquí hay una situación particular, y es que usted y yo, para purificarnos, debemos ponernos en paz con Dios. Cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, leo la porción y los invito a que usted haga ese autoexamen, esa autoevaluación. Ahí usted está purificándose. Cuando usted antes de acostarse hace esa oración que recomienda el pastor Darío, donde dice que antes de dormir nosotros vayamos al Señor y nos pongamos en paz con Él y digamos, Señor, permíteme conocer los pecados que me son ocultos, como aquella predicación que hicimos unos miércoles atrás, en donde decíamos que el Señor revela los pecados que nos son ocultos. Entonces yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Muéstrame aquello que no conozco, muéstrame en qué partes de mí, en qué momentos de mi día hoy, Señor, hice algo que te ofendió para pedir perdón y acostarme y dormir en paz. Es purificarnos. Purificarnos también es ir a la palabra del Señor y cuando ella me está diciendo algo, me está llamando la atención en algo, o cuando mi autoridad me está llamando y me está llamando la atención en algo particular, yo debo centrarme y decir, espérate un momento, aquí esto es algo que está mal y debo entonces cambiar mi actitud frente a eso. ¿Ok? 4.3. ¿Qué más debo hacer para poder ser restaurado? Recuerda que el Señor ha quitado hoy. ¿Cuándo? Ha quitado hoy, en Gilgal. Recuérdelo muy bien. He quitado hoy, dice el Señor. Hoy lo ha quitado. Y ahí es donde usted y yo somos restaurados. ¿Ok? Y somos restaurados de ese oprobio. Entonces, vamos a ver cómo somos restaurados. 4.3. Asume tu responsabilidad. Asumiendo la responsabilidad individual. Verso número 6, estoy en el capítulo 5. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Mira que hay una situación particular. El Señor le da instrucción a Josué. Josué le da la instrucción a los sacerdotes. Y los sacerdotes, que son los únicos que cargan el arca, son los que la cargan y atienden la instrucción. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente. Usted se imagina un sacerdote diciendo, y yo me voy a meter al río, y me voy a quedar en la mitad, y todo ese agua que se contiene ahí para arriba, ¡ay! ¿Cómo se le ocurre? No. Obediencia total y absoluta, porque si el que lo dice es el Señor, el poder del Señor es imposible de poder limitarse y de poder cuantificarse o evaluarse o sostenerse. Recuerden que el Señor dijo, ¿acaso para mí hay algo imposible? De luego entonces en nuestra casa, en el rol nuestro, los padres son los que asumen el rol. El papá, sobre todo, estoy llamando a todas las cabezas, centrémonos en las cabezas. Y señora, por favor no deje la cantaleta, sino deje lo que el mismo hombre le está entrando esa palabra y el Señor lo está probando para que cambie, ¿ok? Entonces aquí vemos que deben ser los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los que se ponen al frente del pueblo. Entonces, bueno, vamos a salir, vamos a ser restaurados. Pasamos por el desierto de la pandemia, pero el Señor nos está restaurando para salir como una familia totalmente nueva. Recuerden lo que vimos el domingo anterior, cuervos o palomas. Bueno, verso 17. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba en cruzar el río por el cauce totalmente seco. Y es que cuando usted y yo llevamos el arca, cuando usted y yo permanecemos en la presencia del Señor, cuando usted y yo llevamos a la práctica la palabra del Señor, cuando usted y yo llevamos a la acción la palabra del Señor, pues entonces el Señor se encarga de hacer las cosas a nuestro alrededor, así sean imposibles. Así parezca imposible, el Señor lo hace. ¿Sabes por qué? Porque tú vas adelante dando el ejemplo de obediencia. Los demás te siguen, ven tu ejemplo y el Señor te respalda. 4.4. Déjate sorprender por el Señor. Para ser restaurado se requiere, además de lo que ya llevamos, y les recuerdo,
asumir tu responsabilidad, arrepentirte y dar fruto y escuchar o seguir a la autoridad o la cabeza, debes dejar sorprenderte por el Señor. Verso número 13. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca, del Señor, soberano de todo, voy a volver a leer. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Te imaginas el río Guatapurí que en un momento determinado detenga su cauce? Eso es construir una represa. Y recuerden que los muros de una represa son altísimos, porque hay que contener todo el agua que se está represando detrás de ella. Ahora, hay algo. El Señor ha hecho cosas extraordinarias en tu vida durante la pandemia. ¿Qué sé yo? Provisión, salud, trabajo, paz, cambios en tu vida, cambios en tu familia. Viste errores y deficiencias en tu familia. En fin, déjate sorprender por el Señor. Entonces, Señor, voy a ser restaurado. Gracias, Señor. Sorpréndeme. ¿Cuándo he quitado el oprobio de sobre ti? Dice el Señor. Hoy, en Gilgal. He quitado. ¿Listo? Entonces, déjase sorprender. Si el Señor tiene que contener un muro y tiene que hacer algo extraordinariamente grande y portentoso para que se fijen que tú eres su pueblo, pues déjalo hacer. No detengas al Señor. Deja de actuar en tus fuerzas. Deja de moverte según lo que tú tienes planeado. Deja de solucionar tus propias necesidades y deja que el Señor se glorifique en ti. Oye, es que, Señor, se me está acabando el tiempo y nada, Señor. Déjate sorprender, porque aquella pareja tuya, el Señor te la tiene lista. Oye, ¿ya le preguntaste al Señor si quieres estar casado o casada? Porque eso es algo que tienes que considerar bajo el poder del Señor. Oye, ¿vas a cambiar de ciudad porque sí, porque sí? ¿Ya le preguntaste al Señor si realmente lo que quiere Él es moverte de ciudad? Oye, ¿ya le preguntaste al Señor si quiere servir o no? Y si te alcanzará el tiempo o no. O si es que tienes muchas cosas por hacer y no te alcanza el tiempo. ¿Por qué no vas a Él y dejas de vivir en tus fuerzas y en tus planes y te entregas a Él para que Él te sorprenda? Si nosotros continuamos moviéndonos y decidiendo nuestras fuerzas, en nuestros pareceres, en nuestros recursos, pues nunca veremos la gloria ni el poder del Señor. Verso 16. Estas dejaron de influir y formaron un muro que se veía a la distancia. Imagínate, ve. Más o menos a la altura del pueblo de Adán. O sea, es un pueblo que está distante del lugar donde cruzan el pueblo, ¿cierto? Frente a Jericó. Y dice que se veía hasta la altura del pueblo de Adán. Junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían del mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Entonces, al frente de Jericó queda. Hay una ciudad que se llama Adán y el muro se ve hasta esa ciudad. Hagamos de cuenta que se levanta el río Guatapurí y el muro de alto crece de tal forma que se ve hasta, qué sé yo, Manaure. Bueno, lo cierto es que la gente vio el muro. Pero lo más caótico que pudieron enfrentar a esas personas fue, ¿cómo así? ¿Y el río que pasaba por aquí, dónde está? Mírenlo, allá está contenido. ¡Oh, brutos! Tremendo, ¿cierto? Quinto, por eso te digo, vas a ser restaurado, entonces déjate sorprender por el Señor. 4:5. Debes levantar un altar. Capítulo 4, verso 1-3. Me regreso un poquito. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente el lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Bueno, entonces es esto. Los sacerdotes estaban puestos en el lugar y acá está el muro de agua. Y los sacerdotes, pilas, se viene el agua, pilas,
¿a qué hora nos viene este muro encima? ¡Ay, sacratísimo Jesús! Oh. Entonces llegan 12 hombres que ellos escogen y toman 12 piedras. Tin, tin, tin. 11, 12. Y se las llevan al lugar donde van a pasar la noche y allí erigen un altar. Bueno, pues entonces hoy tu responsabilidad para ser restaurado es que de levantar un altar. Y recuerda que el Señor nos dice a nosotros que somos su templo, su casa habitación, que somos ese lugar sagrado. Nos dice, hey, tú eres un altar para mí que va de un lado al otro. Luego entonces ten cuidado con lo que tomas. Ten cuidado con lo que comes o dejas de comer. Ten cuidado con el ejercicio que haces o dejas de hacer. Ten cuidado con las palabras que hablas o dejas de hablar. Ten cuidado con los comentarios que haces o dejas de hacer. Ten cuidado con la cizaña que puedes sembrar o que dejas de sembrar. Con el chisme que dices o dejas de decir. Con las promesas que haces y dejas de cumplir o que cumples. Porque tú eres un altar. Y el altar del Señor es para honrarlo y darle la gloria a Él y para que Él se manifieste. Porque en el altar del Señor es donde se hace evidente la presencia del Señor y la gloria del Señor se hace manifiesta. Entonces significa para ti, para mí, que debemos darle el primer lugar, que debemos darle el lugar de preeminencia, que debemos sencillamente reconocer que somos templo del Señor y no somos pecadores, sino que somos santos, que somos su casa de habitación y que le estamos dando la gloria al Señor por todo y para todo. No te digo es que andes, gloria al Señor, bendito sea el Señor, gloria para Cristo. No, sino que cada vez que haya una situación particular, tú recuerdes que no fuiste tú, que no fue aquel, sino que fue el Señor. Por eso cuando la gente me dice, pastor, ¿y en su iglesia cuándo hay culto de mis servicios y milagros y obras extraordinarias? De todos los días y cuando el Señor quiera. Y por eso mucha gente me dice, pastor, gracias por la liberación. No, yo no te liberé, yo fui un medio por el cual el Señor me permitió ver su gloria. Ahora, nosotros expulsamos demonios y hay personas que han sido sanadas, pero es el Señor el que lo hace. Recuerda que es el Señor el que lo hace. ¿Ok? Y recuerda que la iglesia no salva, el que salva es Cristo. Amén, iglesia. Entonces debemos preocuparnos por el igual lugar en el cual nos congregamos también. Es decir, yo cuido mi cuerpo, cuido mi casa, cuido mi familia, cuido mi trabajo, cuido mi estudio, y el lugar donde te congregas está abandonado, está mal. ¿Dónde te estás congregando? En la iglesia tuya. Oye, la gente muchas veces dice, pastor, ¿y por qué no hemos comprado? Pastor, ¿por qué no hacemos tal cosa? Pues preocúpate por eso entonces. No somos iglesia de estar haciendo ni bazares, ni colectas, ni cosas extras. Confiamos en que el Señor da una provisión. Pero quiero que presentes esto. Si tú estás siendo restaurado, ¿será que la casa del Señor, el templo del Señor, no necesita y no merece también serlo? Ahora, tú y yo vamos a un lugar y nos congregamos allí y recibimos la palabra. Ese lugar, aunque no sea el que nos salve, es el lugar en el cual el Señor nos reúne como su asamblea, para que nosotros en ese momento podamos dedicarle alabanza, oración, gloria, ¿cierto? Y podamos decirle, Señor, tú aquí nos restauras. Y yo sé que muchos de ustedes han sido restaurados por el Señor a través de los procesos que hacemos como iglesia y todo lo demás. Y no te estoy pidiendo que de eso, no de eso que hagan. Es un asunto tuyo con el Señor. Recapitulemos rápidamente. Bueno, recuerda que el Señor para ser restaurado nos está llamando ¿a qué? Antes de ser restaurado nos dice, hey, mi querido, debes cruzar, hay que tomar un paso, una decisión. Debes comunicarlo, ¿cierto? Punto número 3, debes tener presente, siempre, 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 lo que el Señor te está diciendo. Debes tener esto siempre presente. ¿Y qué fue lo que nos dijo el Señor? Que el Señor es el que ha quitado el oprobio. ¿Cuándo? Hoy. Y cuarto punto, ¿qué hago? ¿O cómo me preparo para ser restaurado? Bueno, pues atendiendo las instrucciones de la cabeza o de la autoridad. Debo arrepentirme y dar fruto, ¿cierto? Debo asumir mi responsabilidad, ¿cierto? Debo dejarme sorprender por el Señor. Y además de eso, debo, y este es bien, bien importante, mi querido, debo levantar un altar. Concluyamos. Josué capítulo 4, verso número 10. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río. Escucha bien aquí esta parte. El pueblo se apresuró a cruzar el río. Si esperas para ser restaurado,
vivir en libertad y ser partícipe de la gloria de nuestro Señor y de su poder, pues debes ser obediente y no tardar en hacerlo. Debes mantenerte fiel y no pensarlo tanto, sino tomar la decisión y permanecer. El pueblo sale justo frente a Jericó, es decir, al lugar en donde inicia la toma de la tierra prometida. Y entonces da inicio a la conquista. No se detiene, no se para, no espera, no dice descansemos un ratico, sino eso es hágale de una vez. Porque Dios tiene un plan para ti, para tu familia, para tu lugar de tu trabajo, para tu empresa, para tu universidad, para tu colegio. Porque ese plan que tienes para que tú seas aquel que comuniques lo que el Señor te ha entregado. Dios tiene un plan para nuestra ciudad, para Valledupar, para la comarca del Cesar, para aquellas personas que nos siguen y nos están siguiendo por las redes sociales. Que cambie su vida, porque Dios quiere restaurarlos. ¿Cuándo? Hoy. Y Dios tiene un plan para nuestra iglesia. Dios tiene un plan en donde nos dice, en Manaure hay un lote de 2 hectáreas para un hogar de niñas. El lugar donde están viviendo, donde está instalada la iglesia, necesita unas adecuaciones o necesitamos movernos de allí. Entonces, Dios tiene un plan. ¿Qué vas a hacer tú con ese plan? ¿Y cómo lo vas a llevar a cabo? Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Te alabamos y te bendecimos. Y te agradezco, Dios, que nos permitas hoy, Señor, saber que tú eres el que ha decidido quitarnos el oprobio, Señor. La vergüenza, la infamia y todo lo demás que haya podido venir sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que sigas orando allí. Y tú que llegas por primera vez, quiero invitarte para que vengas conmigo y hagas esta sencilla oración en donde le dices al Señor que lo necesitas. Di conmigo así: Señor Jesús, hoy confieso que eres Hijo de Dios y creo en ti como mi Señor y Salvador personal. Te hago mi Señor y Salvador personal. Sé que esto me da el derecho de ser llamado Hijo de Dios y que también borras todo mi pasado, porque hoy has quitado de mí la vergüenza, el pecado y todo lo malo de mi vida y me has hecho una nueva creación. Confieso que a partir de este momento soy una criatura nueva y que el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa de habitación. Porque hoy he decidido que tú seas el que restaure mi vida y no ser yo el que trato de hacerlo. Lo confieso como digo que lo creo en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a casa. Muy bien, oremos por diezmos y ofrendas. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu verdad. Gracias porque tú eres el que nos da el alimento, el sustento, Señor. Y porque tú permites, Señor, que podamos, de lo que recibimos de ti, entregarte un diezmo y también adicional una ofrenda, Señor. Hoy confiamos en que tú eres el proveedor y no nosotros. Bendice la proveeduría, Señor, y gracias por aquellas personas que lo hacen y que confían, creen y que sencillamente son obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Amén y amén. Bien, tomemos la cena del Señor. Aquí tengo vino. Estoy tomando poco vino, que todavía estoy con algunos medicamentos. Y aquí tengo pan. Busquemos la palabra del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, una noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que hagan de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor Jesús, hoy hacemos nuestro autoexamen, nuestra autoevaluación, Señor. Hoy consideramos que eres tú verdadero Señor y Rey. Y hoy confiamos en que tu palabra, que es verdad, se cumple en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy, Señor, oramos por sanidad, vida y fortaleza, Señor. Sana, Señor, a las personas que nos han pedido apoyo en oración. Sana sus corazones, sana sus vidas. Da libertad al que está cautivo, Señor. Sorpréndenos, Rey del cielo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y da sanidad a todos aquellos ancianos, niños, jóvenes y mayores, Señor. En el nombre de Jesús. Oro, Dios, en el nombre de Jesús por nuestra iglesia. Y gracias por restaurarnos y quitarnos, Señor, aquello que nos tenía en vergüenza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar la cena, por favor? Muy bien, cumpleaños. Padre, gracias por los cumpleañeros. Bendice a aquel que cumplió y ha estado cumpliendo años. Gracias por el día en el cual nos permitiste conocerle. Y gracias porque camina en tu verdad y en tus pasos. En el nombre de Jesús, los bendecimos a ellos. Amén. Padre, bendecimos y damos gracias por las parejas de aniversario, los que están cumpliendo años meses de aniversario, días o tiempo de aniversario de su matrimonio.
Oramos por aquellas que aún no han recibido la bendición sacerdotal para que lo reciban, Señor del cielo, y la reciban con agrado, Señor, y la hagan, Señor, porque estamos siendo y serán restaurados, Dios. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo por los aniversarios de bodas, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por proyectos y demás. Padre, proyectos de trabajo de las personas, las propuestas, las hojas de vida que se han puesto, tantas solicitudes que quizás algunos han mandado, Señor, bendícelos y permite que consigan ese trabajo que tanto han dispuesto, Señor, o ese emprendimiento que han desarrollado, que están desarrollando para que ese fruto, Señor, del cielo. Bendice también, Señor, a aquellos que tienen y que tenemos trabajo para que podamos seguir continuando con trabajo. Aquellos que lo tienen, lo tenemos, Señor, bendice a nuestros patronos, a nuestros jefes para la proveeduría, para el pago, Señor, y esa compensación, Señor, de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, Señor del cielo. Pero oramos por aquellos que no tienen trabajo, que lo han perdido, Señor, para que lo consigan, para que puedan abrirse a nuevas oportunidades, a nuevos negocios, Rey del cielo. Oramos pues, Señor, en el nombre de Jesús de común acuerdo, te alabamos y te bendecimos. Y bendecimos a aquellos que se han graduado, que han alcanzado un título profesional. Y bendecimos en el nombre de Jesús a todos aquellos que tienen propuestas y actividades comerciales para que bendiga su camino en el nombre de Jesús. De común acuerdo damos, Señor. Amén. En iglesia, no me queda nada más que darles las gracias y decirles que tengan presente estas actividades de esta semana en donde ustedes y yo por las redes sociales podemos estar enterados. Bienvenidos nuevamente a aquellos que hicieron la oración de fe por primera vez y gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta pronto. Chao.